Nos vamos a dar una vuelta también por la historia. Vamos a hablar hoy de un personaje a través, además, de una exposición que se puede ver durante todo este mes de julio, y nos lo cuenta el comisario de la misma exposición, Javier Rodríguez. Hablamos sobre Laurentino Tejerina. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, encantado. Bueno, Laurentino Tejerina. Yo he leído un poquito la historia de este anarquista pacifista. Otros dicen que admirado por Franco. Y sé un poquito cuál es su historia, cómo tiene que irse al exilio, pero quizás haya muchos leoneses que desconozcan la historia de Laurentino Tejerina, y por eso esta exposición que se puede ver ahora mismo en San Marcelo durante todo el mes de julio, ¿no? Sí, efectivamente, Laurentino Tejerina Marcos es un anarquista que desarrolla su actividad desde el primer decenio del siglo XX, ¿no? Incluso creando aquí la FAI en León, la CNT en León, siendo su secretario general, y realmente es una figura, yo creo que muy desconocida para el gran público. Yo creo que es uno más de los ejemplos de desconocimiento de algunas de las figuras históricas que han pasado por la provincia de León, ¿no? Es una persona que bueno, tiene su importancia durante la Guerra Civil Española, en el Frente Norte, en la zona de Gordón, Villamalín, y en torno a él es donde bueno, pues se ha organizado esta exposición en torno a su obra, su vida, el contexto que vivió. Y bueno, ha habido, creo que esta exposición aporta materiales, creo que novedosos en cuanto a fotografías, a documentos de la época. Si bien es verdad que yo me he encargado un poco bueno, de coordinar y colaborar, sí que hay bueno, 4 personas, yo creo que imprescindibles en esta exposición, como son pues, María José, Mercedes, Marga, que son profesoras de instituto, y después también Fernando y Miguel, que realmente han aportado esa documentación, muy interesante además. Esa documentación, porque tengo entendido que la hermana de Tejerina fue la que, por miedo quizás a lo que pudiera pasar, ya que tuvo que irse al exilio, este anarquista, como decimos, él y parte de su familia, su hijo después y su hija también, pero la hermana, por miedo, quemó mucha de la documentación que podía aportar este hombre, ¿no? Sí, la verdad es que Laurentino Tejerina es fruto de la represión franquista, ¿no? Entonces, realmente, cuando llegan estos momentos de posguerra, su hermana queda mucha de esta documentación que tenía, libros incluso muy interesantes, y lo que va, pues, para que realmente la familia no sufra esas represalias. No hay que olvidar que Laurentino Tejerina, repito, es una figura importante dentro de lo que es el Frente de León durante la guerra. Vamos a hablar, si te parece, porque lo mejor es que vayan los espectadores a ver la exposición, que además está en San Marcelo volvemos a repetir, durante todo el mes de julio. Vamos a hablar de esa figura y de por qué es importante Laurentino Tejerina en León. Comenzamos con el anarquismo, ¿no? Con los orígenes de Laurentino Tejerina en León y la fundación de una serie de entes en la provincia que ayudan a que fecunde una idea, ¿no? Sí, él es encargado, junto con otros, ¿no? Anarquistas, realmente de crear la FAI en León, la CNT en la década de los 20. Después también en la década de los 20 él resulta represaliado por la dictadura de Primo de Rivera, y ya a finales de los años 20. De hecho, tiene que exiliarse a Francia, y además después incluso había combatido en las guerras de Marruecos, que al parecer es donde cuenta su hija que coincide con Franco, ¿no? En esas guerras de Marruecos, donde además Laurentino Tejerina pues contrae una enfermedad que es el paludismo, que a la larga, junto con las consecuencias de luchar en la guerra, pues son por las que sufre su muerte, ¿no? Estamos hablando de una época de la represión que se vivía en aquellos momentos en los que me imagino que el ser anarquista era impensable para la gran mayoría de los mortales que no quisiesen perder la vida. Claro, son momentos muy complicados, sobre todo porque su formación anarquista viene de antes de la guerra, viene durante la Segunda República, y cuando realmente se produce la sublevación militar, el 17 de julio del 36, Laurentino Tejerina pues acude al frente de guerra, acude a la zona de Villamalín, de Gordón, y empieza a crear bueno, organizaciones comarcales de la CNT en el frente de guerra. Después incluso él llega a ser comandante de un batallón, del batallón 206, que es un batallón republicano formado exclusivamente por anarquistas. Realmente además él tiene tantas tendencias sobre su
sobre los anarquistas que están en el frente, que ese batallón 206 se le termina conociendo como Batallón Tejerina. Batallón Tejerina, incluso después como Batallón Peñauviña, por una famosa batalla que hay dentro del frente de guerra. Entonces, realmente durante la guerra él es cuando más fama adquiere, ¿no? Y él durante la guerra también tengo entendido, hay muchas anécdotas sobre él, me imagino que de su familia, que era el que decía, oye, no hagáis lo mismo que hacen los nacionales, no matéis a nacionales porque os convertiréis en lo que tanto odiáis. Ojo, lo digo sin ánimo de ofender a nadie, porque tanto por un bando como por otro se producían matanzas y muertes, ¿no? Él huía de esas muertes, de quitar la vida, ¿no? Claro, durante la guerra civil pues hay represión por otros bandos. Es decir, está claro que después de la guerra civil solo hay represión por un bando, por el que gana, por la dictadura franquista. Pero durante la guerra civil realmente se produce represión en los otros bandos, como acabo de decir. Y hay personas que sí que salvan a otras personas de morir fruto de esas represalias, ¿no? En el caso de Laurentino Tejerina sí se cuentan, no hay documentos, hay fuentes orales, producto de compañeros que luchaban con él en el frente y que lo han dejado en testimonio a su hija Aurora. De que realmente, bueno, pues por ejemplo, pues logra salvar de la quema una iglesia en la zona de Pola de Gordón, ¿no? Entonces, parece ser que su espíritu pacifista, de esa filosofía anarquista que él tenía, le lleva a esa filosofía de vida incluso durante la guerra, ¿no? Se dice que era anarquista y también se dice de Laurentino Tejerina que era pacifista, ¿no? Va unido, claro, va íntimamente ligado, ¿no? Sí, yo creo que sí, en principio van ligados. Él es un gran intelectual desde mi punto de vista, porque es un políglota, es decir, en aquel momento él sabe árabe, sabe francés, sabe hablar la lengua francesa, lee en francés, ¿no? Está muy bien educado, muy bien formado, ¿no? Y realmente, claro, su vida se trastoca cuando, al terminar la guerra, en octubre del 37 en León, en octubre del 37 cae el Frente Norte en León, ¿no? Entonces él se refugia en un pueblo, en Viloria de la jurisdicción, y permanece escondido en el subsuelo de una casa de su familia política, ¿no? Y se niega a ir a la mili también, ¿no? Claro, y antes había negado a ir a la mili, ya. Se había negado a ir a la mili pues en la década de los 20, sí, o sea que él ya es insumido desde aquel momento. Lo que pasa es que durante la guerra ya ese compromiso, digamos que le hace enrolarse en las filas de los batallones republicanos. Poca gente tenía esas convicciones y sin embargo trataron de silenciar la figura y la importancia de Laurentino Tejerina durante muchos años en los libros de historia que todos estudiábamos en el colegio, ¿no? Sí, la verdad es que es una figura para el gran público muy desconocida, ¿no? Y realmente yo creo que es fruto de la represión. ¿Podemos conocer un poco más esa historia a través de esta exposición que pueden ver los espectadores en San Marcelo? Sí, no cabe duda. Yo creo que hay fotografías que son realmente inéditas, que realmente estos investigadores, tanto Fernando como Miguel, lo han conseguido realmente a base de mucho esfuerzo durante muchos años, de recopilar fotografías de colecciones privadas, documentos, incluso armas, ¿no? Entonces, que se las han cedido, y son fotografías que no habían visto la luz hasta el momento, ¿no? Son del frente de guerra, de esa zona de la montaña de León, de bombardeos, realmente de tropas desfilando. Bueno, creo que es realmente muy interesante, ¿no? Y también se cuenta un poco, bueno, pues por la historia de Tejerina, realmente cómo además su familia sufre el exilio, ¿no? Es lo que decíamos antes, no solamente él, sino que su hijo, por el hecho de querer exhumar el cadáver, tiene que irse también después de que le dicen, ¿no?, que le dieran una brutal paliza, su hermana lo mismo, o sea, su otra hija lo mismo, irse a Francia, y de hecho su hija sigue viviendo en París, Toulouse... Sí, efectivamente. Su hijo tiene 16 años en aquellos momentos, en torno al año 44, cuando realmente Laurentino Tejerina muere de enfermedad, de cáncer y de aquel paludismo que había contraído en África. Muere en esa casa escondido y esconden el cadáver durante un tiempo. Interrogan a su hijo posteriormente y en el año 47 le expulsan de España. Y en el año 49 también su hija tiene que irse de España. Lo que se desconoce es que, por ejemplo, su hijo llega a ser un gran químico en Francia y después destinado en Canadá. Lo mejor, Javier Rodríguez, es que vayan a ver la exposición, que estará abierta durante todo el mes de julio, como decimos, en San Marcelo. Yo creo que tengo el horario por aquí, de 12 a 2 de la tarde y de 6 a 9 de la noche, hasta el 30 de julio. Efectivamente. Que se vayan por allí y que conozcan un poquito más de nuestra historia. Javier Rodríguez, comisario de la exposición, muchísimas gracias y que vaya muy bien, que sigan sorprendiendo las cifras de visitantes en la exposición. Gracias. Gracias a vosotros.